Hay algo que nadie te dice cuando trabajas duro toda tu vida. Nadie te lo advierte cuando te levantas temprano, cuando llegas tarde a casa, cuando sacrificas fines de semana, cuando renuncias a vacaciones, cuando dices no a todo lo que disfrutas para poder decir sí al trabajo. Nadie te sienta y te dice con calma, trabajar más no es suficiente, y ese silencio, ese vacío de información ha arruinado más vidas financieras que cualquier crisis económica en la historia. Yo lo sé porque lo viví. No desde la comodidad, no desde un libro, no desde una universidad. Lo viví desde abajo, desde muy abajo, desde un lugar donde el dinero era tan escaso que aprendí a respetarlo antes de tener algo que respetar. Y precisamente por eso, porque aprendí en la escasez, entendí algo que la mayoría de las personas nunca comprende aunque trabajen 40 años seguidos. El dinero no sigue al esfuerzo. El dinero sigue a la inteligencia del esfuerzo. Esa diferencia, esa pequeña y brutal diferencia, lo cambia todo. Permíteme preguntarte algo con honestidad y quiero que lo pienses de verdad antes de seguir escuchando. ¿Has trabajado duro en tu vida? Probablemente sí. ¿Has sacrificado cosas importantes por dinero? Casi seguro. Y hoy, después de todo ese esfuerzo, sientes que tienes la estabilidad que mereces, que tienes la tranquilidad que soñabas cuando eras joven y pensabas que con trabajar más todo se resolvería. Si la respuesta es no, o si hay una incomodidad en tu pecho cuando te haces esa pregunta, entonces lo que voy a compartir contigo hoy es exactamente lo que necesitas escuchar. No porque yo tenga todas las respuestas, sino porque cometí suficientes errores propios y observé suficientes errores ajenos para entender con claridad por qué el dinero huye de ciertas personas aunque trabajen sin parar. Y la respuesta no está donde crees. Cuando era joven, en Japón, recuerdo ver a mi padre llegar a casa exhausto cada noche. Sus manos contaban una historia de trabajo físico, de entrega, de años enteros entregados a una empresa que nunca le devolvió lo que él le dio. Mi padre era un hombre honesto, trabajador, disciplinado. Y sin embargo, al final de su vida el dinero nunca fue suficiente. Siempre había una deuda pequeña, una urgencia inesperada, una grieta por donde el agua se escapaba sin que nadie supiera exactamente cómo. Yo miraba eso de niño y no entendía. Pensaba que si mi padre trabajaba más, si dormía menos, si se esforzaba todavía más, el problema se resolvería. Tardé muchos años en entender que el problema no era el esfuerzo de mi padre. El problema era la relación que mi padre tenía con el dinero. Y esa relación nadie se la había enseñado. Eso es lo primero que quiero que entiendas hoy. Tienes una relación con el dinero. Una relación real, viva, activa, como la que tienes con una persona. Y esa relación tiene historia, tiene heridas, tiene patrones que se repiten. Tiene creencias que gobiernan tus decisiones sin que tú lo notes. Y si esa relación está rota, o confundida, o llena de miedo, no importa cuánto trabajes, el dinero seguirá escapándose. Porque el dinero no responde al volumen del esfuerzo, responde a la calidad de la relación que tienes con él. Déjame explicarte esto con algo simple. Imagina que tienes un jardín, y ese jardín tiene una grieta en el suelo, invisible, profunda. Tú cada día llevas cubos de agua y riegas. Trabajas bajo el sol, te cansas, te esfuerzas. Pero el agua desaparece. El jardín no florece. Y tú piensas, necesito traer más agua. Entonces trabajas más, traes más cubos, te esfuerzas el doble y el jardín sigue igual. Porque el problema nunca fue la cantidad de agua. El problema era la grieta. Y la grieta sigue ahí, invisible, haciendo su trabajo silencioso mientras tú te agotabas en la superficie. Las grietas financieras son así. No se ven fácilmente. Están en tus hábitos, en tus creencias, en tus decisiones automáticas, en la forma en que reaccionas emocionalmente al dinero. Y mientras esas grietas existan, más trabajo solo significa más agua perdida. Ahora bien, ¿cuáles son esas grietas? ¿Qué es exactamente lo que hace que el dinero huya aunque trabajes más? Voy a hablarte de esto con detalle, con honestidad y con la paciencia que el tema merece. Porque esto no se resuelve con una lista de 5 consejos rápidos. Esto requiere que te detengas, que respires, que escuches con la mente abierta. La primera grieta es la más común y la más dolorosa de admitir. Se llama confundir ingreso con riqueza.
En casi todos los países latinoamericanos que he tenido oportunidad de conocer, y he conocido varios a lo largo de mi vida, existe una creencia muy arraigada, casi cultural, que dice: si ganas más, eres más rico. Si tu sueldo sube, tu situación mejora. Si consigues un trabajo mejor pagado, el problema financiero se resuelve. Y esa creencia, tan lógica, tan aparentemente sensata, es una de las trampas más peligrosas que existen. El ingreso es el agua que entra al jardín. La riqueza es lo que el jardín retiene, lo que crece, lo que florece con el tiempo. Y puedes tener un río entero pasando por tu jardín y aún así tener el suelo seco si las grietas son suficientemente grandes. Conozco personas que ganan 3 veces lo que yo ganaba en mis primeros años de trabajo y que viven con una angustia financiera constante. Y conozco personas con ingresos modestos que duermen tranquilas, que tienen ahorros, que tienen un colchón de seguridad que les da dignidad y libertad. La diferencia no está en cuánto entra, está en cuánto queda. Hay un concepto en japonés que me gusta mucho para explicar esto. Se llama mottainai. Es una palabra que no tiene traducción exacta al español, pero que expresa algo así como el lamento por el desperdicio, la tristeza de no aprovechar lo que tienes. Los japoneses lo aplicamos a la comida, a los objetos, a los recursos. Pero yo aprendí a aplicarlo al dinero. Cada yen que entra a tu vida y sale sin propósito, sin conciencia, sin dirección, es un mottainai. Es un desperdicio que merece ser lamentado, no celebrado. La cultura del consumo nos ha enseñado a celebrar el gasto, a ver el dinero que sale como una señal de éxito, de disfrute, de que la vida está siendo bien vivida. Y hay una verdad parcial en eso, no voy a negarlo. Pero cuando el gasto no tiene conciencia, cuando el dinero sale automáticamente, impulsivamente, emocionalmente, entonces no estás viviendo bien. Estás simplemente vaciando el cubo más rápido de lo que lo llenas. La segunda grieta es más sutil y más profunda. Se llama tomar decisiones financieras desde las emociones. El dinero y las emociones son una combinación explosiva. No porque las emociones sean malas, sino porque el dinero requiere claridad y las emociones, especialmente las negativas, nublan la claridad de una manera devastadora. Piensa en cuántas veces has gastado dinero para sentirte mejor, no para cubrir una necesidad real, sino para aliviar una incomodidad emocional, una compra impulsiva después de un día difícil, una cena cara para compensar semanas de trabajo agotador, un regalo a alguien para evitar un conflicto que en realidad necesitaba ser tenido, ropa nueva que no necesitabas, pero que en ese momento te hizo sentir que tenías control sobre algo. ¿Reconoces esto, verdad? En Japón tenemos una práctica que se llama ma. Es el concepto del espacio, de la pausa, del silencio entre dos momentos. Y yo aprendí a aplicar el ma a mis decisiones financieras. Antes de cualquier compra que no sea completamente necesaria, me detengo. Creo un espacio, una pausa, un momento de silencio entre el impulso y la acción. Y en ese espacio, la emoción se asienta, la claridad regresa y puedo preguntarme: ¿esto es lo que realmente necesito o es lo que siento en este momento que necesito? La diferencia entre esas dos preguntas puede representar miles de dólares al año. Literalmente miles. No porque las compras individuales sean enormes, sino porque el patrón, repetido semana tras semana, mes tras mes, año tras año, construye o destruye fortunas. Hay un estudio que me parece fascinante sobre lo que los investigadores llaman fatiga de decisión. Básicamente, cuanto más cansado estás, cuanto más agotado está tu cerebro, peor son tus decisiones financieras. Y esto tiene una implicación directa para las personas que trabajan demasiado. Cuando llegas a casa después de 12 horas de trabajo, tu capacidad de tomar buenas decisiones financieras está en su punto más bajo. Y precisamente en ese momento de vulnerabilidad, el marketing, las redes sociales, las aplicaciones de compras, todo está diseñado para capturar tu atención y tu dinero. No es coincidencia, es diseño. Y si no lo entiendes, pagas el precio. La tercera grieta es la que más me costó admitir en mi propio camino. Se llama la ilusión de la recompensa merecida. Hay una lógica que suena perfectamente razonable. Si trabajé duro, merezco disfrutarlo. Si me sacrifiqué, merezco una recompensa.
Si ahorré durante meses, merezco gastar ese ahorro en algo que me haga feliz. Y esta lógica, en su forma moderada, es completamente válida. El problema es cuando se convierte en un patrón automático, en una justificación permanente que impide que el dinero se acumule. Conozco a personas que ahorran con disciplina durante 3 meses y luego gastan todo en unas vacaciones, y luego ahorran otros 3 meses y gastan todo en un electrodoméstico nuevo. Y así, año tras año, el saldo en el banco nunca crece realmente, porque cada vez que alcanza cierta altura, la lógica de la recompensa merecida lo derrumba. En japonés hay una expresión, ganbaru. Significa esforzarse al máximo, perseverar, no rendirse. Y la cultura japonesa valora enormemente el ganbaru. Pero también valora algo que en Occidente a veces se olvida. El fruto del ganbaru no es el placer inmediato. Es la acumulación, la estabilidad, el crecimiento sostenido. El ganbaru sin paciencia es solo agotamiento disfrazado de virtud. Yo pasé años trabajando con esa mentalidad de recompensa inmediata. Ganaba, gastaba, volvía a cero, volvía a trabajar. Era como correr en una rueda. Mucho movimiento, ningún avance real, hasta que entendí que la verdadera recompensa del trabajo no es el placer que compras con él. La verdadera recompensa es la libertad que construyes con él, y la libertad no se construye en un fin de semana de gastos. Se construye en años de decisiones conscientes. Ahora quiero hablarte de algo que pocas personas se atreven a decir en voz alta, porque toca un nervio cultural muy sensible, especialmente en Latinoamérica, aunque también en muchos otros lugares del mundo. Se llama el peso social del dinero. En muchas culturas, el dinero no es solo un recurso, es un lenguaje, es una forma de comunicar quién eres, cuánto vales, qué lugar ocupas en la comunidad. Y eso crea una presión invisible, constante, agotadora, que empuja a las personas a gastar más de lo que pueden para mantener una imagen que el mercado y la sociedad esperan de ellos. El carro nuevo que no podías permitirte, pero que compraste porque el vecino tenía uno. La fiesta de 15 años que costó 6 meses de sueldo porque así se hace en la familia. La ropa de marca que compraste no porque la necesitaras, sino porque en el trabajo todos la usan. El restaurante caro al que fuiste, aunque tu presupuesto decía otra cosa, porque no querías quedar mal frente a los demás. Reconoces esto, no te estoy juzgando. Te estoy describiendo una trampa que atrapa a personas inteligentes, trabajadoras y bien intencionadas todos los días en todo el mundo. Hay un proverbio japonés que dice, el clavo que sobresale recibe el martillo. En Japón, esto históricamente ha significado que destacar demasiado trae consecuencias sociales. Pero hay una versión financiera de este proverbio que me parece igualmente poderosa. El que gasta para no sobresalir tampoco puede crecer. Porque si usas tu dinero para encajar, para mantener una imagen, para cumplir expectativas sociales, ese dinero no puede trabajar para ti. Está trabajando para la aprobación de otros. Y la aprobación de otros, te lo digo con toda la honestidad de mis años, es el activo financiero con peor rendimiento que existe. Nunca te devuelve lo que inviertes. Nunca. Entonces, ¿qué hace una persona que quiere romper este ciclo? ¿Qué hace alguien que ha trabajado duro durante décadas y se da cuenta de que el dinero sigue escapándose? ¿Qué hace alguien que está en sus 50 o sus 60 años y siente que el tiempo se acorta y la estabilidad que soñó todavía no llegó? Lo primero, y esto puede sonar demasiado simple para ser verdadero, es detenerse. No metafóricamente, literalmente detenerse, sentarse, respirar y hacer un inventario honesto de la situación actual. No el inventario que te gustaría que fuera, sino el que es. Los números reales, los gastos reales, las deudas reales, los ahorros reales, sin adornos, sin justificaciones, sin el pero, es que este mes fue especial. Los números tal como son. En Japón existe una práctica llamada Ansei que significa reflexión honesta sobre uno mismo. No es autocrítica destructiva, no es torturarse con los errores del pasado. Es mirar con claridad lo que ha ocurrido, entender por qué ocurrió y decidir conscientemente qué cambiar.
El ANSEI aplicado a las finanzas personales es uno de los ejercicios más poderosos que conozco. Cuando yo hice mi primer ANSEI financiero serio, lo que encontré no me gustó. Había patrones de gasto que no había visto porque nunca había querido verlos. Había decisiones que tomaba automáticamente sin cuestionarlas. Había dinero que salía en pequeñas cantidades, invisible, sin que yo sintiera que estaba gastando. Pero al sumar todo ese dinero invisible al final del mes, la cifra era considerable. Era dinero que yo había ganado con esfuerzo y que había desaparecido sin dejar nada a cambio. Ese fue mi momento de claridad. No fue cómodo, pero fue necesario. Hay algo que en psicología financiera se llama los gastos invisibles. Son todos esos pequeños gastos que hacemos casi sin pensar, que individualmente parecen insignificantes, pero que colectivamente representan una fuga enorme de recursos. El café de todos los días. Las suscripciones que ya no usas pero que siguen cobrando. La comida que compras y no comes. Las propinas excesivas cuando estás de buen humor. Los pequeños caprichos que justificas porque no es nada. Cada uno de esos gastos aislado es inofensivo, pero juntos, sumados a lo largo de un año, pueden representar el equivalente a un mes entero de salario. Un mes completo de trabajo que simplemente se evaporó en decisiones que ni siquiera recuerdas haber tomado. Esto me lleva a hablar de algo que creo que es fundamental y que la mayoría de los libros de finanzas personales explican de manera muy técnica y aburrida. Yo prefiero explicarlo de otra manera. Se llama el poder del margen. El margen financiero es la diferencia entre lo que ganas y lo que gastas. Es el espacio entre tus ingresos y tus egresos. Y ese espacio, ese margen, es literalmente donde nace tu libertad financiera, donde nace tu capacidad de ahorro, de inversión, de respuesta ante emergencias, de planificación del futuro. Una persona sin margen financiero es una persona sin opciones. Cuando no tienes margen, cualquier imprevisto se convierte en crisis. Una llanta ponchada, una visita al médico, una reparación en casa, todo se convierte en una emergencia que te desestabiliza, que te endeuda, que te atrapa un poco más en el ciclo de trabajar para pagar lo que ya gastaste. Y aquí está la paradoja que quiero que escuches con atención. La mayoría de las personas que no tienen margen financiero no es porque ganen poco. Es porque han expandido su estilo de vida hasta llenar exactamente todo lo que ganan. Es lo que los economistas llaman inflación del estilo de vida. Cada vez que los ingresos suben, los gastos suben también, a veces incluso más rápido. Y el margen permanece igual, cero. Conozco personas que ganan hoy el triple de lo que ganaban hace 10 años y que tienen exactamente la misma angustia financiera que tenían entonces. Porque cada aumento de sueldo fue rápidamente absorbido por un carro más grande, una casa más cara, unas vacaciones más lujosas, una vida más costosa. El margen nunca creció, solo creció el estilo de vida. Hay un concepto que me gusta mucho en la filosofía japonesa llamado wabi-sabi. Es la apreciación de la belleza en lo imperfecto, en lo simple, en lo transitorio. No tiene una aplicación financiera directa, pero me enseñó algo valioso. La vida bien vivida no requiere de lo más caro, ni de lo más nuevo. Requiere de lo suficiente, bien elegido, bien cuidado, bien aprovechado. Yo viví durante muchos años con mucho menos de lo que podría haberme permitido. No por austeridad dolorosa, sino porque había aprendido a encontrar suficiencia en lo simple. Y esa capacidad de encontrar suficiencia, esa habilidad de no necesitar más de lo necesario, fue uno de mis activos financieros más poderosos. Porque mientras otros expandían su estilo de vida, yo expandía mi margen. Y ese margen, año tras año, se convirtió en ahorro. Y ese ahorro se convirtió en inversión. Y esa inversión se convirtió en libertad. Ahora quiero hablarte de algo que sé que muchas personas de tu generación sienten, pero quizás no han puesto en palabras. Es el miedo. El miedo financiero que viene con la edad. Cuando eres joven, el tiempo es tu aliado. Puedes cometer errores y recuperarte. Puedes perder dinero y volver a ganarlo. Puedes empezar de cero varias veces y aún llegar a tiempo. Pero cuando llegas a los 50, a los 60, esa sensación cambia. El horizonte se acorta. Los errores cuestan más. La recuperación tarda más.
y hay una pregunta que aparece en la mente, a veces en voz alta, a veces solo como una sombra. ¿Tendré suficiente? Esa pregunta es legítima. Ese miedo es real. Y quiero hablarte de él con respeto, no para asustarte más, sino para ayudarte a transformarlo en acción. El miedo financiero en la vejez tiene dos formas. La primera es el miedo a no tener dinero suficiente para vivir con dignidad. La segunda, más profunda y más dolorosa, es el miedo a depender de otros, a ser una carga para los hijos, para la familia, para el sistema, a perder la autonomía que tanto costó construir. Y este segundo miedo, el de la dependencia, es en mi experiencia el más motivador de todos, porque toca algo muy profundo en el ser humano, la dignidad. Nadie quiere llegar a viejo y necesitar pedir permiso para sus propias decisiones. Nadie quiere llegar a una etapa de la vida donde su bienestar dependa completamente de la generosidad o la disponibilidad de otros. La independencia financiera no es un lujo, es una forma de dignidad. Es una forma de respeto hacia ti mismo y hacia las personas que amas, a quienes no quieres cargar con tus necesidades no resueltas. Y la buena noticia, la noticia que quiero que escuches claramente, es que nunca es demasiado tarde para empezar a construir esa independencia. Nunca. Incluso a los 60 años, incluso con deudas, incluso con errores acumulados, hay acciones concretas que se pueden tomar hoy, esta semana, este mes, que cambian la trayectoria. No te prometo milagros. No te digo que en 6 meses tendrás una fortuna. Pero sí te digo que la diferencia entre alguien que actúa hoy y alguien que sigue esperando el momento perfecto es enorme. Y esa diferencia se mide en años de tranquilidad o años de angustia. Déjame hablarte ahora de algo práctico, de hábitos concretos, de cosas que puedes hacer, no en teoría, sino en la vida real, que cambian la relación con el dinero. El primero es lo que yo llamo el hábito del registro. Anotar todo lo que gastas. No para torturarte, no para juzgarte, sino para ver. Simplemente para ver. Porque la mayoría de las personas no sabe con precisión en qué gasta su dinero. Tienen una idea general, una sensación, pero no los números reales. Y sin los números reales, no puedes tomar decisiones reales. Cuando empecé a registrar mis gastos, al principio me pareció tedioso, después me pareció revelador, y finalmente me pareció liberador. Porque cuando ves exactamente a dónde va tu dinero, tienes poder sobre eso. Puedes decidir si quieres que siga yendo ahí o si quieres redirigirlo. Pero sin la información, sin los números, estás tomando decisiones en la oscuridad. No necesitas una aplicación sofisticada. No necesitas un sistema complejo. Una libreta pequeña, un cuaderno, incluso una hoja de papel, es suficiente. El instrumento no importa, el hábito es lo que importa. Y el hábito de ver, de registrar, de ser consciente del flujo del dinero, es uno de los más transformadores que conozco. El segundo hábito es lo que llamo el pago a ti mismo primero. Esta idea no es nueva, muchos la han escuchado, pero pocos la practican realmente. La idea es simple. Cuando recibes tu ingreso, antes de pagar cualquier gasto, antes de pagar la renta, la comida, las deudas, lo que sea, separas una cantidad para ti, para tu ahorro, para tu futuro. No lo que sobra, lo primero, porque si esperas a ahorrar lo que sobra, nunca sobra nada. Siempre habrá algo que justifique gastar esa última parte. Siempre habrá una razón urgente, una necesidad inesperada, una oportunidad que no se puede perder. Y el ahorro se queda en cero. Cuando el ahorro es lo primero, cuando es automático, cuando ocurre antes de que el dinero tenga la oportunidad de convertirse en gasto, entonces el sistema funciona. Porque te adaptas a vivir con lo que queda. Y esa adaptación, aunque al principio incomoda, se vuelve normal con el tiempo. Yo comencé ahorrando cantidades muy pequeñas. No voy a darte un número porque cada situación es diferente. Pero el principio es el mismo para todos. Consistencia sobre cantidad. Es mejor ahorrar una cantidad pequeña de forma consistente que una cantidad grande de forma esporádica. La consistencia construye hábito. El hábito construye disciplina. La disciplina construye riqueza. En japonés hay una palabra que me gusta mucho para describir este proceso, kaizen. Significa mejora continua, pequeña y constante. No grandes saltos,
No transformaciones dramáticas, sino pequeñas mejoras todos los días que se acumulan en resultados extraordinarios con el tiempo. El Kaizen aplicado a las finanzas personales es exactamente esto. Pequeñas decisiones mejores, tomadas consistentemente, que con el tiempo producen una diferencia enorme. El tercer hábito es aprender a distinguir entre urgente y importante. Esta distinción, que parece obvia, pero que en la práctica es muy difícil de mantener, es crucial para las finanzas personales. Urgente es lo que siente que necesita atención ahora mismo. Importante es lo que realmente importa para tu bienestar a largo plazo. Y el problema es que lo urgente casi siempre grita más fuerte que lo importante. Lo urgente te llama, te presiona, te genera ansiedad si no lo atiendes. Lo importante espera en silencio, paciente, sin hacer ruido, hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que lo ignoraste demasiado tiempo. La deuda de la tarjeta de crédito que hay que pagar este mes es urgente. Construir un fondo de emergencia es importante. La factura del teléfono es urgente. Invertir en tu pensión es importante. La reparación del carro es urgente. Reducir tus gastos fijos es importante. Las personas que viven en modo de respuesta a lo urgente nunca tienen tiempo ni recursos para lo importante. Y así, año tras año, lo importante se va postergando. Y cuando llega el momento en que lo importante se vuelve urgente, cuando la jubilación está cerca y no hay ahorro, cuando la salud falla y no hay reserva, entonces el costo es mucho mayor. Porque lo importante que ignoraste durante décadas ahora cobra su precio con intereses. Quiero hablar ahora de las deudas, porque sé que para muchas personas de tu generación, las deudas son una realidad presente, pesada, constante. Y quiero hablarte de ellas con honestidad, sin dramatismo, pero con claridad. No todas las deudas son iguales. Esta es la primera cosa que hay que entender. Hay deudas que te empobrecen y hay deudas que potencialmente pueden construir riqueza. La diferencia está en para qué se usa el dinero prestado. Una deuda para comprar algo que pierde valor inmediatamente, un televisor, ropa, vacaciones, una cena, es una deuda que solo te empobrece. No hay retorno posible. Gastas el dinero, pagas intereses sobre ese gasto y al final de todo tienes menos de lo que tenías antes. Una deuda para adquirir algo que puede generar ingresos o aumentar de valor, una propiedad bien elegida, una herramienta de trabajo, educación que aumenta tu capacidad de generar ingresos puede ser una deuda que construye. No siempre, no automáticamente, pero potencialmente. El problema es que la mayoría de las deudas que la gente acumula son del primer tipo. Son deudas de consumo, deudas de estilo de vida, deudas que financian el presente a costa del futuro. Y estas deudas son especialmente peligrosas porque tienen intereses altos, porque son fáciles de acumular y difíciles de eliminar, y porque crean un ciclo del que es muy difícil salir una vez que estás dentro. El ciclo funciona así: gastas más de lo que ganas, usas crédito para cubrir la diferencia, pagas intereses sobre ese crédito, esos pagos reducen lo que tienes disponible, entonces vuelves a gastar más de lo que tienes y vuelves a usar crédito. Cada vuelta del ciclo te deja un poco más atrás. Cada vuelta del ciclo hace que la salida sea un poco más difícil. La única forma de romper ese ciclo es dolorosa pero clara. Gastar menos de lo que ganas, sin excepciones. Sin pero este mes fue especial. Sin en cuanto pase esto empiezo a ahorrar. Gastar menos de lo que ganas ahora, con lo que tienes, en las condiciones que tienes. Yo sé que esto suena severo, y lo es, pero hay una diferencia enorme entre la incomodidad de la disciplina y el sufrimiento de la deuda perpetua. La incomodidad de la disciplina es temporal y tiene un final. El sufrimiento de la deuda sin control puede durar décadas. Elige tu incomodidad. Esa es la verdad que nadie te dice, pero que necesitas escuchar. Ahora quiero hablarte de algo que va más allá de los hábitos y las técnicas. Quiero hablarte de la mentalidad. Porque al final, todos los hábitos, todas las estrategias, todas las herramientas financieras del mundo son inútiles si la mentalidad no está alineada con ellas. La mentalidad financiera que te empobrece tiene ciertas características que son fáciles de reconocer una vez que las conoces. La primera es la mentalidad de escasez. Es la creencia, muchas veces inconsciente, de que no hay suficiente.
de que el dinero es escaso, de que las oportunidades son pocas, de que si alguien tiene más es porque a ti te quitó algo. Esta mentalidad genera miedo, y el miedo genera malas decisiones financieras. La segunda característica es la mentalidad de víctima. Es la tendencia a explicar la situación financiera actual en términos de lo que otros hicieron o no hicieron, el gobierno que no ayuda, la empresa que no paga bien, la familia que no tuvo dinero, el país que está mal. Todas estas cosas pueden ser parcialmente ciertas, pero cuando se convierten en la explicación principal de tu situación, te quitan poder, porque si el problema es externo, la solución también tiene que ser externa. Y esperar que otros resuelvan tu situación financiera es la receta perfecta para no resolverla nunca. La tercera característica es la mentalidad de lotería. Es la esperanza, a veces secreta, de que algo externo va a resolver todo. Un golpe de suerte, una herencia inesperada, un negocio que de repente despega, un número de lotería. Y mientras esa esperanza existe, la acción disciplinada y consistente se posterga. Porque ¿para qué ahorrar $50 al mes si vas a ganar 1 millón en la lotería? La mentalidad financiera que construye riqueza es diferente. Cree en la abundancia, pero actúa con disciplina. Asume responsabilidad sin autocastigarse. Confía en el proceso más que en el golpe de suerte. Y sobre todo tiene paciencia. Una paciencia que en la cultura occidental moderna es cada vez más rara y cada vez más valiosa. En japonés hay una palabra que creo que resume perfectamente la mentalidad que necesitas para construir estabilidad financiera. Se llama Nintai. Significa perseverancia, paciencia, resistencia. No la paciencia pasiva de quien espera sentado, sino la paciencia activa de quien sigue haciendo lo correcto, aunque los resultados no sean inmediatamente visibles. La paciencia de quien planta un árbol sabiendo que la sombra llegará, aunque no hoy. Los árboles más grandes del mundo crecieron despacio. Las fortunas más sólidas también. No hubo atajos, no hubo magia. Hubo decisiones correctas, tomadas consistentemente durante mucho tiempo. Quiero contarte algo que observé hace muchos años y que nunca olvidé. Conocí a 2 personas en situaciones financieras similares. Ambas tenían ingresos modestos, ambas tenían familias, ambas vivían en el mismo barrio. Una de ellas, cada vez que le iba un poco mejor, compraba algo nuevo. Un televisor más grande, un carro más nuevo, ropa más cara. Celebraba el progreso gastando. La otra, cada vez que le iba un poco mejor, guardaba la diferencia. Vivía exactamente igual, no cambiaba su estilo de vida, pero guardaba. Sin hacer ruido, sin presumir, sin que nadie lo notara. 20 años después, la primera persona seguía exactamente en el mismo lugar financiero. Tenía cosas más nuevas, pero la misma angustia, las mismas deudas, la misma sensación de que el dinero nunca alcanzaba. La segunda persona había construido, silenciosamente, una pequeña pero sólida estabilidad. Tenía su casa pagada. Tenía un ahorro que le daba tranquilidad. Tenía opciones que la primera persona no tenía. Y lo más interesante, la segunda persona no parecía más rica desde afuera. Vivía simplemente sin ostentación, pero por dentro, en lo que importa, en la tranquilidad, en la libertad, en la dignidad, era incomparablemente más rica. Eso es lo que la disciplina silenciosa construye. No siempre se ve desde afuera, pero se siente desde adentro. Y esa sensación, esa tranquilidad profunda de saber que estás bien, que tienes un colchón, que puedes enfrentar lo inesperado sin entrar en pánico, esa sensación no tiene precio. Hablemos ahora de algo que sé que preocupa a muchas personas de tu generación, la jubilación. Ese horizonte que a los 30 parece lejano e irreal, y que a los 55 se convierte en una urgencia concreta y a veces aterradora. Hay una estadística que me parece importante compartir, no para asustarte, sino para darte perspectiva. En muchos países latinoamericanos, la mayoría de las personas llegan a la edad de jubilación sin suficiente ahorro para mantener su estilo de vida. Dependen de pensiones del Estado que a menudo son insuficientes, o dependen de sus hijos, o simplemente siguen trabajando porque no tienen otra opción. Esto no es un juicio. Es una realidad que tiene causas complejas, sistemas de pensiones deficientes, salarios bajos, inflación, inestabilidad económica.
pero también tiene causas que sí están dentro del control de cada persona. La falta de ahorro consistente durante los años productivos, las decisiones de consumo que priorizaron el presente sobre el futuro, la postergación de la planificación financiera para cuando las cosas estén mejor. Y aquí quiero decirte algo importante con toda la honestidad que tengo. Si tienes 50 o 60 años y no tienes suficiente ahorro para la jubilación, el momento de actuar es ahora, no mañana. No cuando se resuelva el problema de la deuda primero. No cuando los hijos terminen la universidad. Ahora, porque cada año que pasa sin ahorrar para la jubilación es un año que no puedes recuperar. El tiempo es el único recurso verdaderamente no renovable. El dinero se puede ganar de nuevo. El tiempo, no. ¿Qué puedes hacer si empezaste tarde? Muchas cosas. Primero, reducir gastos más agresivamente que alguien que empezó joven. Segundo, buscar formas de aumentar ingresos, no necesariamente trabajando más horas, sino trabajando de forma más inteligente, añadiendo una fuente de ingreso adicional, aprovechando habilidades que tienes y que quizás no has monetizado. Tercero, ser muy estratégico con las inversiones disponibles, priorizando seguridad sobre rendimiento especulativo cuando el horizonte temporal es corto. Y cuarto, y esto es algo que pocas personas consideran, redefinir qué significa una jubilación digna para ti. No necesariamente el estilo de vida más caro, sino el que te da tranquilidad, salud y propósito. Porque la jubilación no es el final del propósito, es el comienzo de una nueva forma de propósito. En Japón existe el concepto de Ikigai, que muchos conocen pero que pocos aplican en su dimensión financiera. El Ikigai es la razón de ser, el propósito de vida, la intersección entre lo que amas, lo que haces bien, lo que el mundo necesita y por lo que alguien está dispuesto a pagarte. Y lo interesante del Ikigai en la vejez es que no desaparece. Cambia de forma, pero no desaparece. Y cuando una persona mayor encuentra su Ikigai, encuentra también una razón para seguir siendo activa, para seguir contribuyendo, para seguir generando, aunque sea en menor escala. Las personas con Ikigai claro en la vejez no solo son más felices, son financieramente más resilientes, porque siguen encontrando formas de aportar valor, de generar ingresos, de mantenerse relevantes y activos. Y eso, en términos financieros, hace una diferencia enorme. Quiero ahora hablarte de las inversiones, no de inversiones complejas, no de mercados financieros sofisticados, sino de los principios básicos que hacen que el dinero crezca con el tiempo. El primer principio es el más poderoso y el más subestimado, el interés compuesto. Einstein, si es que realmente dijo lo que se le atribuye, llamó al interés compuesto la octava maravilla del mundo. Y aunque no soy Einstein, estoy completamente de acuerdo. El interés compuesto es el proceso por el cual tus rendimientos generan rendimientos propios, que a su vez generan más rendimientos en un ciclo que se acelera con el tiempo. La clave del interés compuesto es el tiempo. Cuanto más tiempo tienes, más poderoso es el efecto. Y esto significa que empezar tarde implica necesitar más dinero inicial o más rendimiento para alcanzar el mismo resultado que alguien que empezó joven. Pero también significa que empezar hoy es infinitamente mejor que empezar mañana. El segundo principio es la diversificación. No poner todos los huevos en la misma canasta. Esta es una de esas frases que todo el mundo conoce y muy pocos practican realmente. La diversificación no es solo tener varias inversiones, es tener inversiones que no se muevan todas en la misma dirección al mismo tiempo. Es reducir el riesgo de que un solo evento destruya todo lo que has construido. El tercer principio es la consistencia sobre el timing. Mucha gente espera el momento perfecto para invertir. Espera a que el mercado esté bajo, espera a que la economía mejore, espera a que las condiciones sean ideales. Y mientras espera, el tiempo pasa y el dinero no crece. La realidad es que nadie puede predecir consistentemente el momento perfecto para invertir. Lo que sí se puede hacer es invertir de forma consistente, regular, independientemente de las condiciones del mercado. Esto se llama Dollar Cost Averaging, o promedio de costo en dólares, y es una de las estrategias más efectivas para inversores no profesionales. El cuarto principio es quizás el más importante para tu etapa de vida: proteger lo que tienes.
Cuando el horizonte temporal es corto, la prioridad cambia. Ya no se trata de maximizar el crecimiento a cualquier costo. Se trata de proteger el capital que has acumulado mientras se permite un crecimiento moderado. Esto significa menos riesgo, más estabilidad, más liquidez. No es tan emocionante como las inversiones de alto rendimiento, pero es lo que te permite dormir tranquilo y tener el dinero disponible cuando lo necesites. Ahora quiero hacer una pausa y hablarte de algo que me parece importante mencionar con humor, porque si no me río un poco de esto, me pongo serio de más, y ya tengo suficientes arrugas de estar serio. Hay una diferencia cultural fascinante entre la forma en que los japoneses y muchos latinoamericanos se relacionan con el dinero. No digo que una sea mejor que la otra, digo que son diferentes, y que esas diferencias tienen consecuencias financieras. En Japón, hablar de dinero en público es considerado de mal gusto. No presumes tus ganancias, no muestras tu riqueza, no hablas de lo que tienes. El dinero es algo privado, casi sagrado en su discreción. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas, pero una ventaja clara es que reduce la presión social de gastar para impresionar. Si nadie sabe cuánto tienes, nadie espera que gastes para demostrarlo. En muchas culturas latinoamericanas, el dinero es más visible, más social, más expresivo. La generosidad es un valor profundo, lo cual es hermoso. Pero a veces esa generosidad se convierte en una obligación que va más allá de lo que el presupuesto permite. Pagar la cuenta de todos en el restaurante cuando no puedes permitírtelo. Dar regalos caros en fechas especiales aunque estés endeudado. Prestar dinero a familiares sabiendo que no te lo devolverán, pero sintiéndote incapaz de decir que no. No te digo que seas tacaño. La generosidad es una virtud real y tiene un valor que va más allá del dinero. Pero hay una diferencia entre ser generoso desde la abundancia y ser generoso desde la deuda. La primera es un regalo. La segunda es una trampa disfrazada de virtud. Y aquí viene algo que me hace sonreír cada vez que lo pienso. En Japón tenemos una expresión que dice que la mejor forma de ayudar a otros es primero estar en condición de ayudar. Un médico enfermo no puede curar a sus pacientes. Un salvavidas que no sabe nadar no puede salvar a nadie. Y una persona endeudada que presta dinero que no tiene no está siendo generosa. Está siendo imprudente con su propio bienestar y con el de las personas que dependen de él. Cuídate primero, no como acto de egoísmo, sino como condición necesaria para poder cuidar a otros de forma sostenida y real. Hablemos ahora de los seguros. Sé que para muchas personas de tu generación, los seguros son una de esas cosas que siempre se postergan, que siempre parecen un gasto innecesario hasta que de repente se convierten en la diferencia entre la estabilidad y la catástrofe. Los seguros son una de las herramientas financieras más importantes y más subestimadas que existen. No porque generen riqueza, sino porque protegen la que ya tienes. Son el muro que impide que un evento inesperado destruya décadas de trabajo y ahorro. Un accidente de salud sin seguro puede borrar en semanas los ahorros de años. Una enfermedad crónica sin cobertura puede hundir a una familia en deudas que tardan décadas en pagarse. Un desastre natural sin seguro de hogar puede quitarte en horas lo que construiste en toda una vida. No estoy hablando de seguros como producto financiero complejo. Estoy hablando del principio básico de protección. De tener, al menos, cobertura de salud y protección básica de activos. No el seguro más caro ni el más completo. El que está dentro de tus posibilidades y que cubre los riesgos más catastróficos. La paz mental que da saber que estás cubierto ante lo inesperado tiene un valor que va más allá del dinero. Reduce el estrés, mejora la calidad de las decisiones, permite dormir mejor. Y dormir bien, créeme, es uno de los mejores estados para tomar buenas decisiones financieras. Quiero hablar ahora de la educación financiera. No de cursos ni de libros específicos, sino del hábito de seguir aprendiendo sobre el dinero a lo largo de toda la vida. Una de las cosas que más me sorprende cuando observo a personas con dificultades financieras es que muchas de ellas son inteligentes, trabajadoras y capaces en muchas áreas de la vida. Son buenos padres, buenos profesionales, buenos vecinos, pero en el área financiera actúan con la misma información que tenían a los 20 años, sin actualizar, sin cuestionar, sin aprender. El mundo financiero cambia. Los instrumentos cambian.
Las oportunidades cambian, los riesgos cambian, y una persona que no actualiza su educación financiera está tomando decisiones del siglo pasado en el mundo de hoy. No necesitas convertirte en un experto financiero. No necesitas entender los mercados de derivados ni las estrategias de hedge funds. Pero sí necesitas entender los principios básicos de cómo funciona el dinero, cómo crece, cómo se protege, cómo se pierde. Y eso requiere curiosidad, apertura y la humildad de reconocer que siempre hay algo más que aprender. En japonés hay una práctica llamada Shoshin, que significa mente de principiante. Es la actitud de acercarse a cualquier tema, incluso uno que conoces bien, con la apertura y la curiosidad de quien lo ve por primera vez, sin asumir que ya sabes todo, sin cerrarte a nuevas perspectivas. El Shoshin aplicado a las finanzas personales significa que no importa cuántos años llevas manejando dinero. Siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay una perspectiva que no habías considerado, siempre hay una manera de hacerlo mejor. Ahora quiero hablar de algo que creo que es el corazón de todo lo que he compartido hoy. Algo que va más allá de los hábitos, las técnicas y las estrategias. Algo que tiene que ver con el propósito. ¿Para qué quieres el dinero? No la respuesta automática, no la respuesta socialmente aceptable. La respuesta real, honesta, personal. ¿Qué quieres que el dinero haga por tu vida? ¿Qué tipo de libertad quieres que te dé? ¿Qué miedos quieres que te elimine? ¿Qué posibilidades quieres que te abra? Esta pregunta parece simple, pero es profundamente poderosa. Porque cuando tienes claridad sobre el propósito del dinero en tu vida, tus decisiones financieras cambian. Dejan de ser reacciones automáticas y se convierten en elecciones conscientes alineadas con lo que realmente importa para ti. He visto personas que dicen querer seguridad financiera, pero que toman decisiones que la destruyen constantemente. Y cuando profundizas, cuando te sientas con ellas y preguntas de verdad, descubres que el dinero para ellas está mezclado con otras cosas, con la necesidad de aprobación, con el miedo al fracaso, con la identidad, con el trauma. Y mientras esas cosas no se resuelven, no hay estrategia financiera que funcione completamente. La claridad de propósito no resuelve todos los problemas financieros. Pero sin ella, es muy difícil mantener la disciplina cuando las cosas se ponen difíciles. Es muy difícil decir no cuando la presión social empuja a gastar. Es muy difícil elegir el largo plazo sobre el corto plazo cuando no tienes claro qué estás construyendo en el largo plazo. Tómate un momento, quizás hoy, quizás esta semana, para sentarte en silencio y preguntarte, ¿qué quiero que mi dinero haga por mi vida en los próximos 10 años? ¿Qué necesito para sentirme verdaderamente tranquilo? ¿Qué cantidad, qué tipo de estabilidad, qué tipo de libertad? Sé específico. Escríbelo si puedes. Porque lo que se escribe se vuelve real de una manera que lo que solo se piensa no siempre logra. Hay algo que aprendí tarde en mi vida, pero que desearía haber aprendido antes. El dinero no es el objetivo, el dinero es el instrumento. La confusión entre el instrumento y el objetivo es una de las fuentes más profundas de infelicidad financiera que conozco. Las personas que hacen del dinero su objetivo nunca tienen suficiente, porque el dinero en sí mismo no da satisfacción duradera. Siempre hay más que tener, siempre hay un nivel más alto que alcanzar, siempre hay alguien con más. Y en esa carrera sin fin, la vida pasa. Las personas que tienen claro que el dinero es un instrumento, que sirve para algo concreto y significativo, esas personas pueden llegar a un punto de suficiencia. Pueden decir, tengo suficiente para lo que quiero de la vida. Y en ese punto, la angustia financiera se transforma en serenidad. No porque tengan una cantidad específica, sino porque tienen claridad sobre para qué la necesitan. La serenidad financiera no es tener millones, es tener suficiente para vivir como quieres vivir, con la dignidad que mereces, con la libertad de elegir, con la tranquilidad de saber que estás cubierto ante lo inesperado. Eso es todo. No es más complicado que eso. Y esa serenidad, esa paz profunda con el dinero, es alcanzable para la mayoría de las personas que están dispuestas a tomar las decisiones correctas de forma consistente a lo largo del tiempo. Quiero hablarte ahora de algo que sé que muchos de ustedes han experimentado, el impacto del dinero en las relaciones, porque el dinero no solo afecta a tu billetera, afecta a tu matrimonio, tu relación con los hijos, tu amistad,
tu familia extendida. Y estas tensiones financieras en las relaciones son una de las fuentes más grandes de sufrimiento que conozco. El dinero es el tema de discusión número uno en los matrimonios que terminan en divorcio. No porque el dinero en sí sea el problema, sino porque las diferencias en valores, hábitos y actitudes hacia el dinero revelan incompatibilidades profundas que afectan toda la vida compartida. Una persona que ahorra compulsivamente viviendo con alguien que gasta impulsivamente no solo tiene un problema financiero, tiene un problema de valores, de visión, de confianza. Y eso no se resuelve con una hoja de cálculo. Lo que ayuda, lo que he visto funcionar, es la conversación honesta y sin juicio sobre el dinero. Hablar de miedos financieros, de sueños financieros, de hábitos y de historia. Porque muchas de nuestras actitudes hacia el dinero vienen de la infancia, de lo que vimos en casa, de lo que aprendimos en la escuela de la vida. Y cuando dos personas entienden de dónde viene la actitud del otro hacia el dinero, la comprensión reemplaza al juicio y el trabajo conjunto se vuelve posible. Con los hijos, el tema es diferente, pero igualmente importante. Una de las mejores inversiones que puedes hacer en este momento de tu vida, si tienes hijos o nietos, es enseñarles sobre el dinero. No con sermones, no con regaños, sino con conversaciones honestas, con ejemplos, con la historia de tus propios errores y aprendizajes. Porque la educación financiera que no se da en casa, no se da en ningún otro lugar de forma efectiva. Y los niños que crecen sin ella repiten los mismos patrones de sus padres, para bien o para mal. Enseñar a un niño que el dinero se gana con trabajo, que se administra con disciplina, que se ahorra con propósito y que se gasta con conciencia, es darle una herramienta que le servirá toda la vida. Es quizás el mejor regalo que puedes darle, más valioso que cualquier cosa que puedas comprar. Quiero ahora hablar de algo que sé que muchas personas mayores sienten, pero que pocas expresan abiertamente. Es la sensación de que ya es tarde, de que los errores del pasado son demasiado grandes para ser corregidos, de que el tiempo perdido no se puede recuperar, de que la estabilidad que no se construyó en los años productivos ya no es posible. Y quiero decirte, con toda la honestidad y la calidez que puedo, que esa sensación, aunque comprensible, no es verdad. No te digo que sea fácil, no te digo que no haya consecuencias de las decisiones pasadas. Las hay. El tiempo que no se aprovechó tiene un costo real, pero el tiempo que queda también tiene un valor real. Y la pregunta no es qué hiciste con el tiempo que ya pasó. La pregunta es qué harás con el tiempo que te queda. Hay un concepto en budismo que me parece profundamente relevante aquí. Se llama Shoshin, la mente del principiante. Pero también hay algo relacionado que se llama Ichigo Ichie, que significa una vez, un encuentro. Es la idea de que cada momento es único e irrepetible. Este momento, ahora mismo, no volverá. Y lo que haces con él importa. Este momento en que estás escuchando esto, en que estás considerando cambiar tu relación con el dinero, en que estás abierto a aprender algo nuevo, este momento es un Ichigo Ichie, una oportunidad única. Y lo que hagas con ella, si actúas o si la dejas pasar, determinará en parte cómo serán los próximos años de tu vida. No te pido que cambies todo de golpe. No te pido que mañana tengas una vida financiera perfecta. Te pido que hagas una cosa, una sola cosa concreta, pequeña, manejable, que puede ser tan simple como anotar tus gastos durante una semana, o revisar tus suscripciones y cancelar las que no usas, o abrir una cuenta de ahorro y depositar la primera cantidad, aunque sea pequeña, o tener esa conversación con tu pareja sobre los planes financieros para los próximos años. Una cosa, hoy, eso es todo lo que te pido. Porque el Kaizen, la mejora continua, no empieza con un gran salto, empieza con un pequeño paso. Y ese pequeño paso, dado hoy, crea el hábito de dar otro paso mañana, y otro pasado mañana, y así, semana tras semana, mes tras mes, la dirección cambia. Y cuando la dirección cambia, el destino cambia. Hay una metáfora que me gusta mucho para describir esto. Imagina un barco que navega hacia un destino equivocado. Si cambias el rumbo un solo grado, el cambio es imperceptible en el momento. Nadie en el barco lo nota. Pero después de 1000 kilómetros de navegación, ese único grado de diferencia te lleva a un lugar completamente distinto.
A veces ese lugar es el que siempre quisiste llegar. Tus decisiones financieras de hoy son ese grado de diferencia. No parecen importantes en el momento, pero después de años de navegación te llevan a un lugar completamente diferente. Quiero cerrar con algo que siento profundamente y que espero que se quede contigo mucho tiempo después de que hayas terminado de escuchar esto. La estabilidad financiera no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de dignidad humana. Es la capacidad de vivir tus últimos años con la cabeza erguida, con opciones, con la tranquilidad de no ser una carga para nadie, con la libertad de elegir cómo quieres vivir. Eso es lo que el dinero bien administrado puede darte. No lujo, no ostentación, no la envidia de los vecinos. Dignidad, tranquilidad, libertad. Y esas cosas, te lo digo con la certeza de mis años, valen infinitamente más que cualquier objeto que el dinero pueda comprar. El dinero huye de quienes lo persiguen desesperadamente. Huye de quienes lo gastan antes de tenerlo. Huye de quienes lo usan para impresionar a otros. Huye de quienes lo ganan con esfuerzo pero lo pierden con descuido. Huye de quienes no tienen una relación consciente con él. Pero el dinero se queda y crece con quienes lo respetan, con quienes lo administran con disciplina, con quienes lo usan con propósito, con quienes tienen la paciencia de dejar que el tiempo haga su trabajo, con quienes entienden que la verdadera riqueza no se mide en lo que tienes, sino en lo que no necesitas para ser feliz. Eso es todo lo que necesitas saber. El resto son detalles. Cuídate, actúa hoy. Y recuerda que la serenidad financiera no es un destino al que llegas algún día. Es una práctica que construyes cada día, con cada decisión, con cada elección consciente entre lo que quieres ahora y lo que necesitas para el futuro. El árbol que plantes hoy dará sombra cuando más la necesites. Empieza a plantar.